Pues ahora me toca, en un ejercicio de travestismo sin igual, transformarme en la profesora María Ángeles Líbano Zumalacárregui, que desgraciadamente no ha podido venir porque tiene una consulta médica y ha sido imposible trasladarla. Hasta el último momento ella quería estar con nosotros. En todo caso, voy a hacer una breve presentación de de esta plataforma, no sé si se llama de esta manera, pero que ella ha denominado el Corpus Online de Baskonia. En realidad, esta es una iniciativa personal de la profesora Líbano que, parte de su interés por avanzar y por recopilar un elenco de documentos medievales relacionados con la historia y con la lengua medieval en lo que ella llama Baskonia. Ella es una filóloga, ella es una catedrática de Historia de la Lengua de esta casa hasta hace muy poco tiempo. Ahora está en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información en Leioa y en realidad, ella trata de acercarse a este problema porque se había enfrentado previamente a un análisis que había resultado muy complejo, de recopilación, y sería quizá el mejor ejemplo de cómo, a partir de un trabajo científico clásico que ella desarrolló, perdónenme, en un proyecto que tienen ustedes colgado también en la página web, que es el de la toponimia medieval en el País Vasco, un proyecto de muchos años financiado por la Academia de la Lengua Vasca, por Euskaltzaindia, y donde, ella recopiló, por entrar aquí en una letra, un conjunto de, toda la toponimia que fue capaz de localizar en los documentos medievales de la época, que ella tuvo la oportunidad de manejar. Desde ese punto de vista, ella lo que hizo fue intentar aplicar las nuevas tecnologías a su trabajo científico, y desde ese punto de vista su aportación, aunque es una aportación individual y por tanto inevitablemente limitada, resulta muy interesante desde el punto de vista de cómo evolucionan eso que ahora denominamos humanidades digitales. Ella lo que hizo fue trabajar en el marco del proyecto de investigación que tantas veces he citado y, avanza intentando, a partir de todo un conjunto de documentos, analizar, perdón, ¿dónde está esto? Otros proyectos, por Dios, si está aquí. Sí, bibliografía empleada. A través de todo un conjunto de textos medievales. Ella, claro, podía haber utilizado, por ejemplo, la documentación de la colección de fuentes medievales del País Vasco, pero entonces supongo que se hubiera suicidado nada más pensarlo. Y por lo tanto decidió utilizar aquellos textos que a ella le proporcionaban suficientes garantías como para ser tratados del modo que vamos a ver que lo hizo. Para eso utilizó básicamente el libro de las buenas andanzas y fortunas de Lope García de Salazar. Es la tesis doctoral de Consuelo Villacorta que ella misma estaba dirigiendo en ese momento, por una parte, y además algunos textos que nosotros habíamos publicado. Por ejemplo, como pueden ver ustedes ahí, el de Honra de Hidalgos, Yugo de Labradores, y el de los Señores de la Guerra y de la Tierra, que incorporaban documentos, que habían sido, digamos, transcritos de una manera homologable y que, digámoslo de una vez, el profesor Munita le garantizaba la suficiente, calidad a esos documentos. Y ella acaba de incorporar, que esto es algo muy reciente que ha sucedido a lo largo de esta semana y por eso ella estaba muy ilusionada de venir aquí, ha incorporado la edición y estudio del Fuero de Vizcaya. Como saben ustedes, el Fuero de Vizcaya, el llamado Fuero Viejo de Vizcaya, no existía una edición crítica que ella ha
ha realizado en este volumen que publicó la Universidad del País Vasco en el año 2016. Bien, sobre esa base de documentos, ella ¿qué proporciona? Pues en lo esencial aquello que ya conocemos. Entonces, en fin, en la página web, que es esta basta que ustedes pongan Corpus Online de Baskonia para que lleguen directamente a su página. Es una página personal incluso, es decir, más personal que esto no puede encontrarse. Ni tan siquiera hay un soporte universitario detrás porque, entre otras cosas, nuestra querida universidad pues todavía no ha resuelto este problema de qué hacer con los servidores de este tipo de bases de datos o de plataformas que se han puesto en marcha en el pasado. Por lo tanto, sigue colgando de su página personal. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, pues fundamentalmente, como ven, ese análisis de los documentos por vocablos y lemas y también un índice onomástico. Veamos, por ejemplo, qué es lo que nos proporciona este índice de vocablos, donde aparecen por orden alfabético todos los vocablos lematizados que aparecen en cada una de esas publicaciones de referencia que hemos hecho de las Bienaventuranzas y Fortunas al Fuero Viejo de Vizcaya. Y a partir de ahí, ella lo que proporciona es, primero, el vocablo, segundo, el lema. Entonces, en el lema aparecen las distintas variantes en las que se cita y registra las apariciones. Y esas apariciones, pues se enmarcan en un contexto de unas líneas anteriores y posteriores al tema en cuestión, de modo que, pues, en fin, si usted está trabajando sobre abades, por ejemplo, pues encontrará todo un conjunto de textos referidos a esta cuestión y le proporcionarán, y este es fundamentalmente el interés de esta base de datos, una información muy rápida sobre ese problema sobre el que usted está investigando en cada momento. En fin, yo he utilizado particularmente esta base de datos para hablar, por ejemplo, de linajes. Lo he hecho en relación con el amigo Arsenio da Costa y, bueno, vaya hombre, ¿cómo aparece esto? ¿Cómo? Sí, es posible, perdón. Es posible, pero tampoco estoy yo muy seguro. Sí, efectivamente, 745, discúlpenme. Bueno, evidentemente, disponer en la obra de Lope García de Salazar o en el Fuero Viejo, en este caso, que parecen dos fuentes fundamentales importantes sobre, en fin, en torno a este término de linaje con todas sus variantes y los contextos en los que aparece, permite, como pueden imaginar, un rapidísimo acercamiento a este problema y, por lo tanto, tener una primera idea que después un análisis detenido de cada uno de esos textos nos va a permitir trabajar con absoluta tranquilidad sobre ellos. Este es básicamente el interés que tiene este trabajo, en el que ella lleva avanzando durante toda una serie, yo creo que ya son más de 15 años los que lleva trabajando sobre esta cuestión. En el índice de vocablos aparecen todos los vocablos y los lemas, e insisto, cuando uno le da a los lemas, pues aparecen las distintas variables que existen en cada caso. En el caso de los onomásticos sucede lo mismo, y aquí aparece el índice onomástico, todos los topónimos, antropónimos, agiónimos que aparecen en el texto, y además se incluyen, como ven, pues la clasificación de turno, si es antropónimo, si es una composición Fortún Abad de Sevilla, si tiene preposición o no, la categoría social, otros títulos que puedan existir, etcétera. Por lo tanto, insisto, una primera aproximación, no solo, insisto, de los antropónimos, también, como no, de los topónimos, un asunto que ella domina muy bien y que,
en fin, insisto, parte de ese trabajo, es ese trabajo el que acaba precipitando esta propuesta y esta entrada de las nuevas tecnologías en su investigación. Y bueno, pues aquí ustedes, hablaba hace un momento el gran Lema sobre la dificultad de trabajar con la toponimia en el caso vasco. Bueno, tienen ustedes aquí cuántas veces hemos tenido que acudir a, porque la documentación tiene muy mala leche a veces, y los textos son de muy difícil transcripción, cuántas veces hemos tenido que recurrir a esta o a otros procedimientos para averiguar si estábamos detrás de un topónimo en euskera que, en fin, era el certero y no una aproximación de nuestra imaginación, porque a veces también había cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, vocablos, lemas absolutamente sistematizados por orden alfabético, donde además se pueden hacer búsquedas de todo tipo en este índice de topónimos o en el índice de vocablos, que lo mismo da. Aquí no hay rigideces de ese tipo. Es una estructura muy elemental, pero que permite un acceso rapidísimo a la información, a los apellidos, a los topónimos, a los, digamos, asuntos más temáticos que ustedes puedan abordar en sus investigaciones en su caso. Por ejemplo, un buen ejemplo de el resultado de la aplicación de este tipo, aparte de la toponimia medieval en el País Vasco, sería este trabajo que publicó junto a Consuelo Villacorta, Paisaje rural y explotación agropecuaria, léxico de recursos naturales y de la vida cotidiana en el aragonés navarro y romance vasco. En fin, bueno, digamos esto, se utilizaron otro tipo de fuentes procedentes de un largo trabajo de investigación, como saben, sobre el Pirineo, Resopir, reducido a este acrónimo, pero realmente este sería el resultado, un excelente trabajo de investigación, a mi juicio, que ustedes además tienen aquí en el PDF entero y pueden leer si es que lo consideran oportuno, y donde palabra a palabra, en cada caso, después de un estudio introductorio, pues se van, digamos, señalando sus significados, etcétera, etcétera. En fin, esto era básicamente lo que yo quiero contarles. Yo creo que si les interesa la cuestión, insisto, Corpus Online de Baskonia, basta esa referencia para que ustedes puedan entrar en la... sí, esto... los mostrencos seguro que están ahí. No, es que tenemos un debate con el profesor Pastor Díaz de Garallo acerca de los mostrencos y su localización. Digamos que basta con que ustedes entren ahí y que, bueno, pues sus primeras investigaciones, los alumnos del máster o los alumnos de doctorado, en su caso, puedan acceder a esta página y a esta información que, insisto, cumple uno de esos requisitos que yo creo que las humanidades digitales, digamos, han permitido, a través del cual las humanidades digitales han permitido avanzar a la investigación, y es ofrecer muy rápidamente una información que es muy útil para cualquier investigador interesado en el tema, claro, que se acerque a la cuestión. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre este asunto o que yo pueda aclarar, que esta es otra, pues podemos hacerlo. En todo caso, tanto hay una descripción muy detallada y muy simple también de qué es el Corpus Online de Baskonia, que ustedes pueden encontrar, y además, y ella me lo ha resaltado en más de una ocasión, si tienen alguna duda, no duden en preguntarle. En fin, tienen ahí su correo electrónico dentro del contacto de la página y, por lo tanto, ella, en fin, recibe habitualmente muchas preguntas sobre este asunto. Bueno, y este es el asunto que yo quiero contarles, y mi función de transformadora ha terminado con la profesora Líbano. Si ustedes tienen alguna pregunta, y si no,
¿Me importa pinchar la pestaña del equipo? Ah, sí. Es que esto es impresionante. Esto es impresionante realmente, ¿no? O sea, el nivel de trabajo. Me ha parecido ver que había alguno de los lemas eran 56.000 y pico, 60.000 y pico. Es decir, que sí, no estaremos ante Big Data, pero sí estaremos ante la expresión ya acuñada de pequeño Big Data, ¿no? Sí, en sobre cierta todo medida, para pero algunas obras sí. claro, sí es llamativo ese nivel de trabajo particular, individual, ¿no? Para la En lo presentación. esencial, aquí hay un informático, que es este señor Urquijo, que él ha trabajado para varios proyectos de investigación relacionados con, digamos, en los que, por ejemplo, ha participado Francesca, Larrea y otros profesores de, bueno, el propio vicerrector que ha estado aquí sentado, ¿no? Y, bueno, en fin, es evidente que aquí he dicho yo que es un asunto personal, pero también hay un asunto familiar, porque como ven, este José Antonio Líbano Zumalacárregui pues debe tener alguna relación con doña María Ángeles Líbano Zumalacárregui, ¿verdad? Y luego, bueno, pues durante un tiempo el grupo de investigación financió una colaboradora, Natalia Urbizu, que trabajó pues prácticamente durante un año y medio, precisamente depurando toda la información, etcétera, etcétera. Una labor que luego, desde luego, ha continuado realizando siempre María Ángeles Líbano.